Muy buenas tardes a todos y gracias por acompañarnos en esta reunión y en esta primera mesa redonda. Disponemos de una hora, así que vamos a intentar exprimirla al máximo y lo primero que vamos a hacer es conocer un poquito más, de forma breve, a los 4 invitados, que son los 4 exalumnos de EAE. Es la primera vez, si no me equivoco, que alguien me corrija, que se hace una mesa redonda con exalumnos de EAE, ¿es así? Así que un privilegio poder estar con vosotros 4 y con todos vosotros. Comenzamos. La persona que está más alejada de mí, que es Fina Guasch Farràs, actualmente, a ver si lo digo bien, es Product Manager Applied Science en Roche Diagnostics. Ella cursó el máster de Dirección de Marketing en EAE en el año 1997. A su lado está Javier Ventas Gálvez. Actualmente trabaja como International Product Manager en Massimo Dutti, una firma que, como bien sabéis, pertenece al grupo Inditex. Javier también ha ocupado puestos de responsabilidad en empresas del sector del retail como la estadounidense Abercrombie & Fitch, donde realizó funciones de Store and Operations Manager. Javier estudió el máster en Digital Marketing and E-Commerce hace muy poquito, en el año 2013. A su lado, Núria Guix. Núria ocupa la posición de CRM Manager and Mobile Lead para Europa en British Petroleum. Ha sido Customer Development Manager en Office Depot y Acquisition and Promotional Manager en la Redoute España. Núria realizó el máster en Dirección de Marketing en el año 2003. Y finalmente aquí a mi lado está Xavier Gassó, es responsable, y la verdad es que es un descanso, con tantos títulos en inglés, lo comentábamos antes, es responsable de presencia digital del Banco Banc Sabadell e impulsor y colaborador habitual del portal colaborativo Fusions. Xavier realizó el MBA en EAE en el año 2010. Gracias de nuevo a los 4 por estar aquí. El tiempo corre, así que lo que os voy a pedir es que seáis breves en vuestras intervenciones para que podamos abordar diferentes cuestiones y además también para que la gente que nos sigue desde abajo pueda hacer preguntas al final de la mesa. Nos metemos, por lo tanto, de lleno en esta primera mesa redonda que tiene como título Multinacionales en estado beta. Que lo hablábamos antes, el título para algunos se entenderá perfectamente, pero vamos a hacer la traducción para que nos entienda todo el mundo. Estamos hablando de multinacionales en permanente estado de transformación. Hablamos además en los 4 casos de multinacionales que nacieron todas antes de la era digital. Banco Sabadell fue fundado en el año 1881, Roche en 1896, BP en 1908 y la más joven Massimo Dutti, que apareció en 1985. 2 de ellas, fíjense bien, nacieron a finales del siglo XIX, cuando los cambios tardaban muchísimo en materializarse. Y sin embargo ahora los cambios pasan de un día para otro, ¿no? Lo que hoy funciona, mañana puede quedar completamente obsoleto. Y vamos a empezar precisamente por ahí, y vamos a empezar por Fina. Me gustaría saber, por ejemplo, cómo Roche, que es una empresa que tiene 120 años de historia, ahí es nada, ha logrado adaptarse a un entorno cada vez más cambiante, que a veces incluso cambia de un minuto para otro. Fina, cuando quieras. Bueno, yo cuando se inició la compañía no estaba. Por tanto, poco sé cómo lo hacían en aquella época. Te puedo contar cómo lo hacen ahora. Y como más o menos estamos intentando adaptarnos a este cambio, pues bueno, que como decís es constante y en industrias del sector farmacéutico es complejo porque tratamos con temas de sanidad, tratamos con personas, tratamos en un ámbito en el cual todo tiene que estar muy regulado, todo tiene que estar muy experimentado y muy probado y por tanto los cambios no pueden ser pim pam, tienen que ser avalados por tecnologías, por conocimientos, por estudios que permitan esos cambios, ¿no? Entonces, yo planteándome esta cuestión, antes cuando lo hemos comentado, de alguna manera pensaba, pues yo creo que el pulso para el cambio lo toma la gente en la calle. Quiero decir, nuestros compañeros que hacen las ventas, que están en contacto con los clientes en el ámbito tanto de diagnóstica como de farma, pulsan las necesidades que hay en el mercado. De alguna forma, los clientes, que son especializados en el sector salud, pues apuntan hacia qué cosas les interesaría tener. Entonces, lo que sí que Roche ha hecho, y creo que bien, es canalizar todo este conocimiento a través de los múltiples países. Piensa que está establecida, pues no sé el número, pero hay 85.000 empleados en todo el mundo, por tanto, en muchos países, ¿no? Y muy distintos entre sí, EMEA, LATAM, Asia-Pacífico. Entonces, han
hecho una especie de working groups en los cuales lo que hacen es coger miembros de cada uno de los diferentes países locales que se agrupan en subteams, en grupos de trabajo, para poder compartir experiencias y necesidades. Y entonces, a partir de aquí, esto se va escalando y llega un momento en que cuando ya conoces más o menos cuál es la necesidad del mercado, pues gente con más toma de decisión pues son los que ya deciden si van por un lado o por una otra. Es un constante aprendizaje de escuchar quién está en la calle, compartir internamente y al final, bueno, pues elevar y compartir el conocimiento. Javier, tú representas a una empresa que, como no puede ser de otra manera, me imagino que tienes que estar de acuerdo con lo que ha dicho Fina. Tratamos con las personas. Vosotros, sin lugar a dudas, vuestro cliente son personas. Cuéntanos. Bueno, lo primero, antes de nada, agradecer a la organización por darme la oportunidad de estar aquí. Es un placer compartir mi experiencia laboral con todos vosotros y espero que lo disfrutemos. Pues fíjate, con casi 100 años menos de vida que Rocher, coincido con Fina en que la clave, y desde nuestro grupo lo vemos así, es escuchar al cliente, escuchar al consumidor, ¿no? La empresa invierte muchísimo esfuerzo, dinero y recursos en obtener esa información de una forma vertical, desde abajo hasta arriba, y con ese feedback obtenido, analizar un comportamiento pasado e intentar predecir un comportamiento futuro en el consumidor. En definitiva, esto va a trasladar una simple compra a una experiencia de compra, ¿no? No solamente atiende a demandas de productos, sino a metodología de compra, flexibilidad en el pago, bueno, en definitiva, cualquier tipo de factor que pueda influir en el conseguir esta experiencia. Otro factor súper importante que yo creo que es más identificativo del grupo en este caso sería la logística, ¿no? En Inditex la logística quizás sea su ventaja competitiva más importante. Yo creo que todos o casi todos los que estamos aquí alguna vez hemos escuchado el concepto de fast fashion, que va absolutamente relacionado al grupo Inditex. Básicamente, y resumiendo, ¿qué es fast fashion? Bueno, fast fashion es enviar ropa 2 veces a la semana a las tiendas y que no pasen más de 2 semanas esas tiendas sin ropa nueva. Con esto al final lo que consigues es no solo un incremento de las ventas para el grupo, sino que se ha potenciado el incremento del consumo de moda en España y obviamente con la internacionalización que tenemos fuera de España también. Entonces yo creo que son 2 puntos clave en cómo nos estamos adaptando al entorno en el grupo. Nuria, es tu caso, tú representas a un sector que nada tiene que ver ni con el farmacéutico ni con el de la moda. No. Cuéntanos cómo afrontáis vosotros este tiempo de cambio permanente desde el sector del petróleo. Bueno, estoy de acuerdo en muchos puntos que dicen mis compañeros, porque al final empresas tan tradicionales hemos tenido que cambiar, bueno, yo tampoco estaba, ¿no? Pero de hablar de litros de combustible, en mi caso, hablar de clientes. O a dejar de hablar de ropa para hablar de clientes, o lo que es poner el cliente en el centro de la organización. Y yo creo que ese es el gran cambio que han tenido que dar las empresas más tradicionales para adaptarse a este mundo, ¿no? Cuando consigues poner al cliente en el centro de la organización, pues ya empiezas a pensar de una forma distinta. La tecnología va llegando, te intentas adaptar, pero pensando que al cliente le tienes que mejorar su experiencia con las herramientas que tienes. Yo es que en mi caso particular tengo un producto que es bastante difícil, porque es un producto que, primero, no voy a poder vender por internet nunca, y segundo, que es que además el dispositivo móvil está prohibido en el 80% de mi tienda. Claro. O sea, es que al final las limitaciones que tengo para hacer, que tenemos en la organización para digitalizarnos son mucho mayores que otras, ¿no? Con lo cual, yo siempre pongo el mismo ejemplo, ¿no? Es mucho más fácil ser digital si eres Amazon. Pero es que si eres una gasolinera, ¿qué haces, no? Entonces comienzas a introducir conceptos de dejar de ser una gasolinera para ser una estación de servicio, de cómo das esos pequeños pasos para construir esa digitalización, que es lo que te está exigiendo el cliente. Por otro lado, también tenemos un punto muy positivo, ¿no? Que es que al final tenemos los clientes en la calle conduciendo, y eso es una certeza que tenemos. Entonces, nuestros clientes tienen una penetración o uso de smartphone muy superior a la que tiene el cliente promedio. Entonces, ¿cómo consigues equilibrar eso con la filosofía de la organización, lidiando con sistemas antiguos que se han vuelto muy complejos, con lo cual cualquier integración es difícil?
pero bueno, puedes ir dando pasos e intentar hacerlo, ¿no? Aunque no tengas un negocio que puedas convertirlo 100% digital. Pero ahora trataremos de concretar esos pasos con ejemplos para que la gente nos pueda entender. Xavier, tú también representas a otro sector, en este caso el de la banca. Son 4 sectores, lo hablamos antes también, bastante diferentes, lo cual yo creo que puede hacer muy enriquecedora esta primera mesa redonda. Cuéntanos cómo hace frente el Banco Sabadell en este caso, que creo que es la empresa más antigua de las 4 que representáis aquí, del año 1881. Sí. Bueno, en realidad a mí me sorprende, y es algo que a todos nos pasa, ¿no? Que decimos, hemos puesto al cliente en el centro de nuestros objetivos, ¿no? De nuestro día a día, y debería ser algo que siempre tendría que haber sido así, y no ha sido así. Normalmente éramos todos empresas, empresas orientadas mucho más al producto que al servicio, y en este caso al cliente. Y al final lo que hemos hecho no hay secreto, es poner al cliente en el centro de nuestro día a día. Y para hacerlo, la forma más fácil que hemos tenido de hacerlo, sin ningún tipo de duda, ha sido escucharles. Y para escucharles existen muchos mecanismos, que en cierta forma es los que venís comentando. Mecanismos vinculados a la realidad digital, y otros mecanismos que intentamos captar a través de lo que es la red de oficinas. Somos 18.000 empleados en nuestro caso, y sí que es verdad que esa red de oficinas, esa capilaridad que tenemos, nos permite tener mucha conexión muy próxima con los clientes, ¿no? ¿Cómo lo hacemos entonces? Pues facilitando esa transformación cultural para el empleado. Ponemos al empleado en este caso sí como el principal motor para que esa transformación se cumpla. Hay muchos mecanismos que estamos trabajando, evidentemente, desde capacitarles digitalmente hasta otros mecanismos que van mucho más vinculados con detectar el talento digital que ya existe y utilizar ese talento para transformar a todos los que están a su alrededor, haciendo un poco el símil de la mancha de aceite, en este caso una mancha de aceite digital, ¿no? Que de alguna forma sí que es verdad que lo que nos está permitiendo es que este mensaje digital vaya ganando en credibilidad. Hay que entender que sobre todo para el sector financiero uno de los grandes cambios que se está produciendo es que hasta hace relativamente poco, la gente iba al banco. Era una cosa a la que íbamos, ¿no? Y ahora ya no vamos al banco, ahora hacemos banca y lo vamos a hacer aquí en este momento, sin necesidad incluso de pertenecer o de estar necesariamente en una entidad financiera, ¿no? Hay un montón de nuevos players, un montón de nuevos competidores vinculados a todo lo que está haciendo en torno a la revolución fintech de tecnología financiera, que es sin duda lo que también nos está permitiendo ganar conocimiento, uniéndonos a ellos y formando parte de alguna forma de este movimiento que hay alrededor de lo que vendría siendo la transformación digital del sector financiero y yo diría, en general, la transformación digital de la sociedad. Vamos a hacer un ejercicio, si os parece. Vamos a pensar, porque como observo que los clientes están en el centro de vuestras preocupaciones en los 4 casos, vamos a imaginar que estamos ante clientes de las 4 empresas. Me gustaría que les explicaseis ejemplos concretos de cómo les escucháis, qué mecanismos en el día a día utilizáis para que lo que piensan sobre vuestras empresas os llegue a vosotros y cómo eso que piensan ellos termina afectando de alguna manera, incidiendo en vuestra transformación final. Bueno, en nuestro caso, por ejemplo, desde hace tiempo ya se ha editado una especie de portal que está gestionado a nivel global, que lo llamamos IDEAR. Y en este IDEAR se trata de que todos los empleados o todas aquellas personas que tengan relación con la empresa pues puedan aportar las ideas o lo que en su cabeza hayan construido de cómo mejorar un proceso, cómo mejorar una atención hacia un cliente, logísticamente hablando, informáticamente hablando, conexión de instrumentos, por ejemplo, en un momento dado, ¿no? En grandes centros hospitalarios. Todo esto, todo lo que se pueda traducir en formato de una idea, existe un portal que lo tenemos en nuestra intranet, en la cual pues, introducimos ahí, y se evalúa, por el resto han hecho una especie de juego en el cual pues, todos los empleados podemos invertir en esa idea, ¿no? Imagina pues, que, no sé, pues Nuria tuviera una idea, entonces la expone y nosotros la votamos. Y si esa idea al final tiene muchos votos, pues tú eres como un accionista de esa idea, ¿vale? Eso luego pasa por comités en los cuales hay gestores que lo que hacen es actuar como coach de ese concepto y después, si eso sale adelante, pues tiene que hacer ya, se organiza pues, un grupo de asesores y se hace como un business case, o sea, pero de verdad.
Si al final eso sale y vuelve en forma de formato de producto al mercado, pues bueno, al final del año se hace como una especie de evaluación de todas aquellas ideas que han habido y también se le da un premio a la que ha sido la más innovativa, la más creativa, en fin. Es un poco jugar, como tú decías, con el concepto del pool de talentos, porque también son unos perfiles determinados de empleados o de compañeros los que utilizan estos portales, y jugar también con el concepto de la calle, de la información y de las ideas, ¿no? Un poco así es como lo tenemos organizado. Más ejemplos. Bueno, en este caso en moda quizás sea algo diferente. Bueno, por un lado tendrías pues, quizá una vía directa es a través de las tiendas. Obviamente cuando entras a una tienda, los encargados de las tiendas o los asistentes de ventas van recogiendo información que luego van trasladando, como he dicho antes, verticalmente y hacia arriba hasta llegar a central y llegar al departamento de producto, departamento de diseño, departamento de compras y poder trabajar sobre las necesidades del consumidor. Por otro lado, bueno, algo muy tendencia ahora mismo con las redes sociales y demás, están los influencers, los bloggers, gente que son, bueno, pues tienen una opinión sobre moda en la que crean tendencia. Obviamente, para que os hagáis una idea, la temporada de verano 17, que es la que estaremos viendo en tiendas desde enero, está ya comprada y ya está hecha. Y esto se compró hace unos 7 meses. Para que veamos un poco la dinámica y la velocidad con la que se trabaja en moda y el anticipo a la necesidad del consumidor en la que tenemos que trabajar. Y otra forma, obviamente, es el análisis, y ahí es donde creo que entra en juego el departamento de producto, que es un departamento un 80% analítico. Nosotros analizamos la ropa que se compran en tiendas, ya sean físicas o online, absolutamente con todo tipo de detalle, por familias como puede ser el jersey, el pantalón, la camisa, la americana, hasta por tallas. Entonces tenemos una información gigantesca sobre qué se compra, especializado por mercado, tipología de cliente, poder adquisitivo, etc. Toda esta información recogida en un histórico hace que puedas trabajar hacia un futuro con una información ya dada, digamos. Nuria, tú decías que lo tienes más complicado a priori, ¿no? Por el sector, pero sin embargo decías, bueno, hay una ventaja y es que todos nuestros usuarios están en la calle y por lo tanto a través del teléfono móvil podemos ir, ¿no? Sí, al final nosotros tenemos eres un mundo de retail, con lo cual conseguir la información específica del cliente para entender su comportamiento, pues lo tienes que articular, ¿no? Nosotros lo articulamos, bueno, como todas las empresas de retail, tenemos un programa de fidelidad que además es el número 1 del sector y está en el top 5 del mercado, donde tenemos una tasa, o sea, podemos recolectar toda la información. Entonces, como es negativo que no podemos vender gasolina por internet o cualquier producto, lo positivo es que tenemos una base de datos muy grande, porque es un negocio que tiene muchísima frecuencia y que tiene muchísimos clientes. Entonces, yo estoy un poco con él que dice, al final tenemos mecanismos, tenemos encuestas de satisfacción, tenemos entrevistas en profundidad, nos reunimos con los principales clientes, pero lo que nos dan el poder de entender y de escuchar al cliente es la información. Y allí es donde entra el CRM. El CRM en BP está en vena no como una herramienta que facilite la gestión comercial, sino como lo más purista del CRM, ¿no? Cuando tienes 1000 clientes y tienes una tienda de barrio, pues conoces a tus clientes. Cuando tienes más de 3 millones, claro, o te sirves de la tecnología o eres incapaz de entender esto, ¿no? Entonces, lo que hacemos es, cogemos toda esa información, la analizamos, la transformamos y conseguimos entender, por una parte, dónde se concentra el valor, cuáles son tus clientes más valiosos, cuáles son los principales motores que le hacen venir a una estación de servicio, decidir una u otra, pero también te ayuda a entender dónde está la oportunidad, ¿no? Y decir, hay que trabajar en este grupo de clientes que no le estamos dando la satisfacción. ¿Por qué? Porque se están yendo, por lo que sea, ¿no? Entonces, sí es verdad que le damos mucho input a marketing, a nuestros compañeros de marketing, para empezar a desarrollar ofertas, productos, promociones o servicios que ayuden a mantener una cartera de clientes que sea uniforme, agregarles valor, ¿no? Entonces, en realidad es nuestra forma de escucharles, ¿no? A través de la ciencia, porque tenemos muchísimos clientes que atender. Xavier, tú representas además a un sector que durante los últimos años lo hemos visto… en la cresta de la ola. Efectivamente, para decirlo de una forma sutil, ¿no? Sí, es cierto. No, sin duda. Y además el hecho de haber estado en la cresta de la ola nos ha obligado a Cuéntanos, transformarnos. se me ocurre,
Cuéntanos cómo es un día a día en tu caso, ¿no? Tú que te encargas de la presencia digital de la empresa. Me imagino que tenéis que hacer frente todos los días a Bueno, muchísimas quejas, ¿o no? En el banco existe un departamento concreto, que es la oficina directa, que es la que se encarga de estar las 24 horas del día, los 365 días del año. De hecho, siempre digo lo mismo. Si esta noche alguno de vosotros sale a tomar una copa y a las 2 de la madrugada necesita un cajero, enviará un tuit y antes de nada, media hora. A eso me refiero, ¿no? tendréis. Que las redes han permitido el contacto directo, pero el que os puedan retratar en un momento determinado a este sector como a cualquier otro, ¿no? Sí, pero sí ¿Cómo- que es verdad que cómo como se lleva sector, eso? como sector te obliga a estar ahí de una forma activa. Si quieres estar, hay gente que no está, pero si quieres estar, tienes que estar de forma activa y sobre todo tienes que estar de una forma muy transparente, muy cercana, muy auténtica, ¿no? Y yo creo que es algo que hemos sabido hacer bien, porque básicamente lo que hemos hecho ha sido apostar pues por eso, por tener un equipo dedicado, por tener a personas que viven en el día a día del cliente y sobre todo por entender algo que hemos incorporado incluso a nuestro claim y es el estar donde esté el cliente. Es decir, nosotros entendemos que no tiene sentido esperar a que el cliente venga a casa, sino que vamos a estar allí donde el cliente nos necesite, sea lo que os decía, esta noche buscando un cajero o el fin de semana esquiando, ¿no? De alguna forma ese es el ejercicio que hemos hecho. Además del portal de ideas de clientes que existe, además, evidentemente, lo que decía antes, la capilaridad de oficinas que nos da muchísimo feedback. Hay otro tema también que es interesante y lo ligo luego con lo que me preguntabas tú, que es lo que os comentaba antes de la cresta de la ola. Una de las cosas que nos ha permitido es entender que como han surgido tantos competidores a través de estas nuevas startups vinculadas a FinTech que están generando mucho valor y que realmente son competencia, quizás mucho más segmentada, pero competencia, el hecho de haber abierto la puerta del banco a estas FinTech, a estas startups y aprender mucho conjuntamente con ellas en virtud del valor que nos están dando, tanto en datos como sobre todo en la experiencia del cliente, porque ellos sí que conocen mucho la experiencia del cliente, han nacido de la experiencia del cliente, de las necesidades del cliente, realmente digamos que te está aportando muchísimo valor, ¿no? Y el día a día es muy simple, en realidad estás conectado 24 horas a todo lo que está sucediendo a través de cualquiera de las plataformas digitales que tenemos, sean redes sociales, sean plataformas de ideas, sean diferentes herramientas de monitorización que tenemos. Y sobre todo también lo que comentábamos, la propia relación, la propia vinculación con el empleado directamente. Hemos pasado de una época en la que las empresas tomaban todas las decisiones a otra época en la que los clientes, y lo habéis dicho vosotros, son un poco los que os dicen lo que tenéis que hacer. Y aunque a priori lo presentamos, se presenta, porque no es la primera vez que esto se dice, como una ventaja, que sin lugar a dudas lo es, me gustaría saber si eso también implica desventajas, si eso implica pues a veces esas piedras en el camino a la hora de tomar según qué decisiones, de impedir ir más allá, ¿no? Que haya un poco de silencio para nosotros también tener nuestras propias ideas, porque somos profesionales y no siempre los clientes que pueden tener siempre la razón, pero a lo mejor no son profesionales de lo nuestro, ¿no? Y en cualquiera de vuestros sectores, yo creo que el profesional es fundamental en la toma de decisiones. ¿Hasta qué punto, y esto si me oyen los clientes, nos están escuchando los clientes, no sé si me van a tirar alguna piedra, pero hasta qué punto es una desventaja que la transformación digital haya puesto en el foco que todo lo que diga el cliente tiene que tenerse en cuenta? Porque, no sé, igual no hay desventajas. Yo desde aquí entiendo que sí que debe haberlas. No sé vosotros cuán políticamente correctos o no podéis ser en ese sentido. La principal desventaja es que no siempre puedes complacer en todo. Y esa es la principal barrera que tienes, ¿no? Yo qué sé, hablando de mi sector y yo como cliente en particular, yo quisiera tener servicio atendido en todas las gestaciones en lo que voy, no mancharme la mano de gasolina cuando voy, pero a veces simplemente el modelo no lo permiten según qué cosas. Y como este ejemplo hay, 1.000.000 más, porque al final no dejemos pensar que una estación de servicio es un empresario que está allí y que tiene un negocio, no es una gran multinacional. La gran multinacional pues presta la marca, presta el tal, pero el 70-80% de la red en este país son empresarios, pequeños empresarios que tienen una estación de servicio, ¿no? Entonces, al final muchas veces quieres hacer algo o escuchas o detectas o sabes que puedes hacer cosas o que el cliente necesita algo en particular y que sabes que no lo puedes hacer o que lo presentas y no se puede hacer. Entonces, para mí esa es la principal desventaja, ¿no? Porque es la frustración. Pero bueno, siempre en esos problemas hay una oportunidad y dices, bueno, igual no puedo hacer esto, pero si le compenso por aquí o si trato, ya sabiendo cuál es el principal motor, intentas de
intentas Claro. hacer algo, pero esa es la lo Yo creo que la principal. clave es Sí. no bajar tanto a la necesidad, digamos, o sea, aterrizar a la necesidad individual del cliente, sino las tendencias, que es lo que Claro. realmente, De en virtud de lo que clústeres. estamos estudiando, lo que estamos analizando con los datos y demás, es donde llegas a ver que cuando hay tendencias es donde realmente surgen las necesidades, ¿no? Claro. La necesidad individual, bueno, pues se trata de esa forma, de forma individual, Claro. ¿no? Y acabas creando de alguna forma, pues, un contexto en el cual vas aprendiendo, pero en virtud sobre todo de las tendencias a las demandas que de alguna forma se van demostrando, digamos, de una manera más colectiva. Claro. Por ejemplo, ten en cuenta que en el sector salud lo importante es juntarte con especialistas que puedan decirte cuáles son sus necesidades. Nosotros no hablamos de cliente final, porque claro, el cliente final muchas veces desconoce. Cada vez más conocen, porque el tema de Internet El doctor ayuda a que la Google. gente Claro, entre mucho. hiperinformada. Wikipedia es como, bueno, es la nueva, ¿no? Y la gente entra y quiere saber de si le han diagnosticado, si le han prescrito, quiere saber y conoce. Pero no es nuestro foco. Nuestro foco son los profesionales sanitarios que hacemos entonces, bueno, Advanced Boards, que lo llaman, que son grupos de expertos en materias distintas. Y antes de, por ejemplo, cuando Roches funciona muchas veces adquiriendo otras tecnologías, cuando le parece que el mercado pues, puede ser interesante para ella. Y entonces lo que suelen hacer es que lo ponen en grupos de gente experta, esa nueva tecnología diagnóstica, y entonces es entre todos que se decide si aquello tiene sentido o no. O, a la vez, si estás desarrollando un nuevo producto, ver si la prestación que tú les vas a dar va a tener sentido para el mercado. Entonces, no puedes olvidarte del cliente, nunca. O sea el cliente intermedio, profesional sanitario, o en otros casos, como vosotros lleváis, pues el cliente final, porque si tú estás haciendo algo que no es útil para él, ¿por qué te lo va a comprar? Habiendo tantas empresas como hay. Estamos hablando de un sistema muy competitivo y donde tenemos que tener todos nuestro posicionamiento, pero adecuado a... Bueno, es mi opinión. Yo en este caso coincido plenamente con lo que ha dicho en este caso Nuria. La mayor desventaja quizás sea no poder abastecer a todos los clientes que piden algo. Esto tiene una solución y se llama especialización, ¿no? Lo que pasa que, claro, la especialización que requiere recursos. Obviamente, si algo tienen las multinacionales, son recursos, pero muchas veces no lo suficientes como para poder abastecer todos los mercados o todas las demandas. Yo, en este caso, por ejemplo, tengo un claro ejemplo, ¿no? Por ejemplo, yo, mi cargo más específico, yo soy Product Manager en Massimoduty y llevo pues 9 mercados diferentes, 9 países. Yo llevo la zona mediterránea y la zona de Europa del Este. Pero tengo países tan diversos como, por ejemplo, Italia o Grecia. Claro. No tienen la misma demanda y al final una estructura de compra no se puede basar en todos los mercados, sino en los más fuertes, y los más débiles se tienen que adaptar. Y esto es hablando de Massimoduty. Si nos vamos a otra marca del grupo mucho más fuerte, como es Zara, hablaríamos de que pueden tener un product manager, 2 product managers por país, y una estructura de compra mucho más amplia y mucho más diversificada que llega mucho más a un cliente especializado por mercado. Entonces, yo creo que la solución sí existe a esa desventaja, que es la especialización, solo que dependiendo de los recursos con los que contemos en este caso, debemos adaptarla en mayor o menor término. Nos habéis explicado que habéis aprendido a escuchar, que este proceso de transformación permanente os ha enseñado a escuchar, a lo mejor, no quiero solo focalizarlo en vuestras empresas, ¿no? Pero quizá antes no se escuchaba tanto, también porque las redes sociales nos han permitido que esa comunicación sea mucho más fluida, pero además de aprender a escuchar de forma más detenida a nuestros clientes, ¿qué más han aprendido vuestras empresas en este proceso de transformación en el que cambia todo constantemente? No sé, por ejemplo, se me ocurre a trabajar con equipos de forma más ágil, con tecnología que os permite estar en contacto de otra forma que a lo mejor hace 10, 20 años. Contadnos un poco en ese sentido. Bueno, es evidente que una de las principales cosas que hemos aprendido es a trabajar diferente. De hecho, nosotros inauguramos hace aproximadamente un año un espacio, un laboratorio digital, que como principal objetivo tiene facilitar, capacitar otras formas de trabajar en equipo. Con esa visión de la co-creación, ahora se habla mucho de design thinking, de la metodología agile, pero más allá de todo eso, que al final son conceptos que están de moda y que, como todo, pues van pasando,
yo creo que lo importante es el hecho de haber entendido que nuevas formas de trabajar son posibles, que el error se puede permitir, que de hecho en el proceso de trabajo existe el error y que el error te enseña a superar pues, otras situaciones con las que te vas a encontrar. Y ha transformado mucho la manera en la que vemos el desarrollo de nuevos productos y servicios. Es decir, se rompe la estanqueidad departamental que existía antiguamente. Es un proceso en el que estamos todavía, pero es claro que es evidente que se tiene que romper esa estanqueidad departamental y se van abriendo mucho más unas visiones de colaboración, de co-creación, que de alguna forma enriquece muchísimo el producto. Y ahí está también, es muy importante lo que decíamos antes, el hecho de entender a quién estás dirigiendo el producto y por qué estás dirigiendo ese producto o por qué estás creando ese producto nuevo, ¿no? Claro. Y en nuestro caso, fíjate, se hace internamente eso que tú comentas, el trabajar de forma transversal, es decir, juntar marketing con ventas, que siempre deberían estar juntos, pero la experiencia demuestra que muchas veces no es así, ¿no? Intentar trabajar... ¿Por qué? Pues porque a veces parece que hay intereses encontrados, no siendo de esta manera, pero a veces parece que la gente que estamos en marketing, yo antes estuve en ventas, por tanto lo digo creo que con conocimiento de causa, la gente que estamos en marketing ahora a veces se nos ve como que estamos alejados del mercado, que no nos enteramos, que en realidad tú tienes tu micromundo en el cual tú trabajas bajo tus paradigmas, pero que no estás en conexión con, ¿no? Entonces es muy importante romper esa imagen. Es lo que está quedando atrás. Claro, con esa forma claro, diferente que decía claro, Xavi de pero se trabajar. rompe porque tú colaboras con otros departamentos, porque proactivamente mueves el estar con ventas, mueves el estar con business development, mueves estar con logística, mueves hacer un trabajo transversal. Y eso no solamente a veces lo haces dentro de la empresa, sino que tienes que jugar con compañías externas también, para que esa transversalidad a veces también la requieres de fuera, ¿sabes? Y que te suplan en aquello a lo mejor en lo que tú no eres tan eficiente. No sé, por ejemplo, pues tener agencias con las que trabajar temas digitales en un momento dado o gente que te prepara en campañas que tú por ti mismo no puedes porque se aleja mucho de tu target, trabajar en colaboración. Yo creo que eso también es algo que antes era mucho más estanco, éramos muy herméticos, no queríamos que supiera nadie a qué nos dedicábamos y sin embargo ahora tenemos que hacer una labor de explicar cuál es nuestro interés y recibir los feedbacks, ¿no? Pero mira, eso yo creo que va muy vinculado y lo que decimos ahora de romper esta separación, ¿no? El hecho de unir mucho más a nivel de trabajo, los equipos y demás, va vinculado luego con otra cosa que es la marca y la marca como promesa. Es decir, durante muchísimos años lo que hemos estado viendo, llevo 14 años en el sector financiero ya. Y en estos 14 años he vivido unos cuantos procesos de fusión, de integración, alguna desaparición de marcas y de concentración y demás. Y lo que veíamos era la marca como algo que estaba ahí, que hacía 150 años que existía o lo que fuera y que realmente era un logo con, pues, con un claim debajo y ya está, ¿no? Y ahora, en cambio, estamos convirtiéndonos mucho más en una marca como una promesa de algo que además se tiene que cumplir y que va muy vinculado con esa necesidad de satisfacer al cliente y va muy vinculado con la forma en la que estamos trabajando conjuntamente para que esa promesa que va vinculada a la marca que tenemos encima se cumpla, ¿no? Yo creo que ahí estamos entendiendo mucho más que no somos solo un producto, sino que somos una visión global de un servicio que estamos ofreciendo, ¿no? Javier. Bueno, yo creo un poco en la línea de lo que comentan ellos dos, desaparecen esas estructuras organizacionales verticales en el que la toma de decisiones es lenta, tiene que ser aprobada por diferentes eslabones y al final da lentitud a la empresa. Y aparecen pues, nuevas estructuras organizacionales mucho más transversales u horizontales en las que mejora la comunicación interdepartamental, es mucho más fluida, existe mayor grado de autonomía y por ende muchísimo más rapidez a la hora de tomar una decisión y aumenta la velocidad de reacción. Esto yo creo que es súper importante para adaptarse al entorno en el que estamos ahora, ¿no? Bueno, por poner algún ejemplo, en mi empresa, por ejemplo, el 11-11 o el Black Friday, que son puntos en los que existe un grado de facturación altísima, se ha llegado a cambiar la estrategia comercial el día antes y 2 días antes. Cuando de repente aparece el Black Friday y todo el mundo va a comprar, parece todo normal y que esto está planeado desde hace 2 meses. Pues a lo mejor se ha planeado hace 12 horas, ¿sabes lo que te quiero decir? Se ha habido un cambio y demás. Y este tipo de cambios son gracias a que existe todo esto de lo que estamos hablando, todo esto que estamos comentando y que tenemos una velocidad de reacción altísima, a pesar de la magnitud de las empresas. Lo mismo, ¿no? Un poco construyendo sobre mis compañeros y dando mi caso en particular.
BP es una multinacional enorme con unos procesos, o sea, el puro hecho de crear un proyecto ya genera un papeleo que son meses de trabajo, ¿no? Entonces, nos hemos dado cuenta que en digital eso no se puede hacer. Entonces, se ha creado como un equipo, un hub, un equipo de trabajo que se dedica a trabajar en iniciativas y a tratar de implementar pilotos en 12 semanas, en 13 semanas y probar y después dice, bueno, esto puede funcionar, montamos todo el papeleo y hacemos todo el proceso, porque al final tienes que tener sistemas centralizados, o sea, hay cosas que para muchas empresas son fáciles y para nosotros son una industria, entonces efectivamente no puedes moverte a digital si no consigues esa aceleración, entonces la tienes que conseguir de una manera o de otra. Y luego lo segundo es que hablar del cliente y todo lo que hablamos del cliente y la digitalización y tal, en marketing es muy sencillo o en comercial es muy sencillo, pero cuando tienes un señor que mueve barcos de crudo, pensar en el cliente le cuesta mucho. Entonces, ¿cómo consigues? Y es un proyecto que está en la organización, que es hablar del cliente en todos los niveles. Y se está trabajando muchísimo en eso porque tienes que conseguir que el cliente vaya más allá, que la gente piense en el cliente más allá de un marketing, de ventas o de logística final, ¿no? Es un poco eso. Xavier ha dicho que se está trabajando diferente. Javier ha dicho que desaparecen las estructuras, que los departamentos comienzan a fusionarse, también lo ha dicho Fina. A mí me gustaría saber cómo afecta eso a los perfiles profesionales. Últimamente estamos viendo el top 10 de las futuras profesiones o que ya están aquí, que van a cambiar absolutamente el marco de las profesiones. Desde luego es así. Me gustaría que nos explicaseis si eso ya lo estáis viviendo en vuestras propias empresas, que se estén reformulando los perfiles profesionales que ahora mismo estáis demandando en vuestras empresas. ¿Y por qué? Pues sí, sí que se están cambiando, sí. O sea, ahora hay mucha demanda de managers digitales o de personas que sepan trabajar el mundo digital para intentar adaptarlo, pero además con un conocimiento también, por otro lado, claro, por pedir se pide mucho, ¿no? Con conocimientos también médicos o con conocimientos dentro del ámbito de la salud, del mundo de la salud. Daría un poquito igual que fueran médicos, farmacéuticos, biólogos. Es un poco ese perfil, pero que a la vez tengan la inquietud digital. ¿Y el por qué? Pues es para intentar acceder a lo que serían nuestros clientes objetivo, que como te decía es el profesional sanitario, pero con estas herramientas más nuevas. Y entonces se me ocurre, ¿qué tiene que ser uno? Pues buena pregunta. Tiene que estar abierto a conocer y aprender. Esa es la única respuesta que te puedo dar. O sea, no se trata de que uno tiene que ser este título y este otro y este otro y este otro, porque va a llegar un momento en que no nos van a caber tantos títulos en la pared de casa, pero sí que tiene que estar abierto a aprender. Y si es una persona que se la ha contratado en una empresa, hablo de la mía que es la que conozco, si muestra el interés, muestra el talento, muestra la implicación, normalmente la empresa también te forma. Entonces, bueno, es coger esos perfiles y eso sí, estar abierto, no pensar que tú cuando has terminado tus estudios universitarios ya has terminado ya vivir de renta, eso se acabó hace muchos años y hay que estar abierto a aprender nuevas cosas, nuevas tecnologías. Ahora es el mundo digital, no sé qué será en un futuro y de ahí tenemos que aprender todos. Esa es... Sí, estoy de acuerdo. También es verdad, y por, no sé, por poner un poquitín de agua fría en el tema, pero se sigue, digamos que seguimos contratando todo tipo de perfiles, siguen habiendo analistas de riesgo, en nuestro caso, siguen habiendo comerciales, en nuestro caso, pero sí que es verdad que el factor digital, más allá del estudio digital, ¿no? Del estudio en algo digital, sino el factor digital es importante, por lo que decíamos antes, porque te ayuda a comprender mucho mejor cómo está el usuario comportándose ahora mismo, ¿no? Y luego hay otro tema que también empezamos a detectar que es interesante y está generando mucha atracción, que es el analista de datos. Esta visión ahora mismo que está realmente generando mucho interés, ¿no? En nuestro caso, además, que tenemos proyectos muy centrados en el uso de datos, en la interpretación de los datos para luego compartirlo con nuestros clientes de retail y cómo a partir de ahí podemos sacar provecho del conocimiento que tenemos de nuestros clientes para ofrecer un producto, un servicio mucho más aterrizado, ¿no? El analista de datos realmente es un perfil que sí que estamos viendo que está creciendo mucho. Sí, es curioso porque tiempo atrás, perdona, solo un inciso, tiempo atrás en una empresa farmacéutica solía haber más profesionales de la salud y de un tiempo para acá hay muchos más físicos, muchos más ingenieros de telecomunicaciones, muchos más matemáticos, porque hay toda un área que sería todo lo que tenga que ver con ese análisis de procesos que tú decías, pues para todo, para hacer un coste-beneficio de una nueva tecnología que quieras implementar. Mucho ingeniero también para conectividad
actividad de máquinas de gran volumen. Entonces sí que es verdad que todo esto antes era como más estanco, era profesionales de la salud, financieros, mucho financiero, y bueno, y poca cosa más. Ahora hay muchos más gente también en el ámbito de control de calidad, para temas de normativas, de ISOs, de todo esto. Gente en el ámbito legal, en nuestro caso también, o sea, se miran con lupa pues, por todos los temas de patentes y todos los temas que puedan haber relacionados con el mundo de la salud. Entonces sí que el perfil profesional está dando un cambio. Y sobre todo, el analista del dato siempre ha existido, siempre ha habido la necesidad y cada día la hay más. Pero lo que ha pasado es que el análisis del dato ha pasado de ser un departamento estanco que hablaban en su idioma y se entendían entre ellos, a sacar esto y enriquecer verdaderamente y trabajar para el negocio. Con lo cual hay un vacío que es el intérprete del dato. El que consigue traducir los matemáticos estadísticos que hacen unos modelos súper complejos con unos algoritmos que son la caña, pero que después no hay Dios que los entienda, y cómo consigues que se le explique a esta gente qué es lo que quiere decir y cómo agregarle valor y cómo convertir eso en una oferta comercial. Entonces, ese intérprete del dato yo creo que es el perfil de lo más importante y donde hay más vacío ahora mismo. Tienes matemáticos muy buenos y tienes gestores comerciales y gente de marketing muy buena. Pero conseguir esa unión yo creo que es una oportunidad en el mercado. Estamos hablando de multinacionales en estado beta, en permanente estado de transformación, y eso también creo que nos puede llevar a un estado de incertidumbre. No sé si lo veis así, y si es así, ¿no? Porque tú lo has apuntado hace muy poquito, no sabemos dónde vamos a estar dentro de 5, 10 años, ni siquiera a lo mejor dentro de un año. ¿Cómo afrontan vuestras empresas esa incertidumbre? Ese a veces no saber si tirar por aquí o por allí porque no sabemos en qué escenario vamos a estar dentro tan solo de un año. ¿Cómo la afronta? Bueno, yo creo que un poco lo que hemos estado comentando previamente, hay que estar preparado para cualquier tipo de cambio que pueda venir en el mercado. Entonces, cuanto más rápido seas actuando, cuanto mayor velocidad de reacción tengas, más preparado estarás y más competitivo serás cuando venga el cambio. ¿Cómo consigues esto? Yo creo que es un poco lo que hemos comentado justo en la pregunta anterior. Los nuevos puestos de trabajo que creo que se están generando, en definitiva, son nuevas líneas que se sitúan entre otras líneas laborales. Es decir, por poner un ejemplo, y vuelvo otra vez un poco a mi departamento, en este caso, el departamento de producto, hace 4 años no existía, no sé si Fina coincide conmigo, es un departamento absolutamente nuevo, con el que aún se sigue testeando y en el que en definitiva buscas especializarte más en algo. Hace 4 años en Massimo Dutti el departamento de producto llevaba las 3 secciones y todo el mundo. O sea, estamos hablando de 12 personas llevando todo el mundo en la sección de caballero, mujer y niño. Hoy en día se encuentran 3 departamentos departamentalizados por sección, con 12, 13 personas por departamento y con áreas geográficas un poquito más establecidas. Yo creo que es un poco la línea en la que nos estamos moviendo las grandes empresas para estar más preparados para el cambio. No, pero fíjate, yo creo que es evidente que hay cambio y es evidente que hay incertidumbre, y además que lo diga yo en el sector en el que estoy, en que los últimos años han sido un ejercicio constante de cambio y de revolución, diría yo, pues es como de perogrullo. Pero más allá de esto, una de las cosas que creo que nos toca hacer en este momento es no cambiar para mañana. Es decir, un error, y es algo que seguramente mucha gente tiene en mente, un error es decir, no, es que hay que adaptarse, hay que transformarse, y esta transformación hay que ser digital, ¿no? Y somos digitales, ya está, ya lo hemos conseguido, nos vamos para casa, ¿no? Sino entender que estamos inmersos en una etapa social en la que el cambio es tan rápido y es tan constante, es decir, no es la segunda revolución industrial y ya está, ya estamos hasta la próxima, ¿no? Que realmente nos obliga a estar en constante movimiento. Y eso hace que las estructuras sean mucho más orgánicas. Es decir, ya no diría que se estén aplanando, que también, no diría que se estén rompiendo, es que casi tienen que acabar siendo estructuras líquidas en las que realmente todos estemos trabajando de forma matricial, de una manera mucho más próxima el uno al otro, ¿no? Y entendiendo además que ese cambio que hoy nos parece trascendental puede que mañana no lo sea y que el de mañana sí que sea trascendental, ¿no? Yo creo que hay una cosa de inmovilismo, que es lo que nos venía pasando durante muchísimas décadas, en mi sector segurísimo, que se ha roto
y que no podemos ahora ya esperar a que vuelva a situarse en el mercado, sino que va a ser ya este movimiento constante. Me comentan, nos quedan como unos 15 minutos aproximadamente, vamos a hacer de nuevo el ejercicio, pero a la inversa, o vamos a hacer el ejercicio, nos habéis escuchado, ahora nos gustaría escucharos a vosotros, seguro que alguno o alguna quiere hacer alguna pregunta, es vuestro turno, vamos a hacer ese ejercicio de escucha activa, a ver qué nos quieren preguntar y respondéis. Por allí veo brazos. El primero que coja el micro, que dispare. Y el micro. Y aprovechamos los 15 minutos. Siempre cuesta la primera pregunta, pero una vez se hace la primera pregunta, ¿ves? Ya empieza a haber más brazos en alto. Escuchamos por ahí detrás. Muy buenas tardes a todos. Soy José Martínez, pertenezco a una empresa de servicios como mando intermedio. A 3 de las 4 empresas las conozco bastante bien y quisiera, digamos, echaros un jarro de agua fría. ¿Cómo seguir los procedimientos cuando ideáis, como por ejemplo Banco Sabadell, que ideó un crédito que tú podías pedir por la web o te marca una valoración de crédito que tú puedes tener, que luego acaba en la oficina? Porque si los datos no son suficientes, acaba en la oficina. En el caso de Roche, ¿por qué abandonó, digamos, el mercado de los huérfanos, de los medicamentos huérfanos? Era una empresa muy especializada en enfermedades y había desarrollado mucha I+D dentro del mundo de la medicina y ha llegado un momento que se ha estancado. O sea, le está avanzando Kern, le están avanzando otras empresas. Inditex, en los procedimientos de fabricación, habláis mucho del proceso de creación, de reparto, vuestros camiones son una joya, muchos distribuidores los quisieran, pero ¿cómo controláis? Porque Mango, por ejemplo, su política de gestión o control de cliente, de proveedor, perdón, la tiene muy pautada. Inditex ha tenido ya varias incidencias porque quizás se preocupa más de la distribución o de la creación y no sigue tanto en el punto final, o da esa sensación. Y en el caso de BP sí que hay una cosa que sí que quisiera comentar. Habéis apostado mucho por el biodiesel, pero hay 3 marcas de coches que ya te avisan que no cojas biodiesel. ¿Habéis pensado en alguna alternativa? Porque hay sitios que tenéis, o sea, abanderadas muchas gasolineras y es más difícil encontrar otras gasolineras más normales. Yo dejo ahí la pregunta. Muy bien. Las preguntas han sido 4. Gracias. Bueno, Bueno, es un cliente exigente, se agradece porque para eso está Sin duda. este si abres foro, el precisamente micrófono, para que se puedan claro. hacer preguntas. Vamos a empezar por orden. Xavier, Pues contestas tú primero. Yo voy a ser totalmente sincero, tienes toda la razón. Es decir, el hecho de que estemos en este proceso de cambio no quiere decir ni mucho menos que estemos satisfechos con todo lo que hemos conseguido hasta ahora. Sería ideal y es lo necesario, es hacia dónde vamos, que cualquier contratación que empieces desde la web se pueda cerrar desde la web. Y que como mucho la parte de firma pueda solucionarla con una firma digital o pueda solucionarla con algún otro sistema. Y es verdad que sucede y que muchos de estos contratos o muchas de estas altas que se están intentando hacer o que se hacen desde el online no se pueden cerrar desde el online. Más allá de las razones que en algunos casos son regulatorias, en otros casos son tecnológicas y que están trabajándose, yo creo que lo que tú has expresado es una necesidad de las que comentábamos antes. Es algo que está sucediendo, que en otros países ya se puede hacer. En Alemania puedes dar de alta una cuenta sin salir de casa y haciéndote un selfie con el móvil, sin ir más lejos, y que aquí todavía no hemos conseguido dar este paso, pero estamos trabajando en ello y yo estoy convencido que en un plazo no excesivamente lejano, en medio plazo, vamos a poder poner solución a este tipo de peticiones, que además creo que son totalmente comprensibles. Fina. Bueno, yo creo que en el caso que nos ha comentado es un tema de foco. Creo que es un tema de foco. Lo que él llamaba medicamentos huérfanos, entiendo que se refería a los medicamentos que son para enfermedades raras,
que como... ¿Es a eso a lo que te referías? Asiente. Sí, ¿no? Sí. Vale. Supongo que, sí. como su nombre indica, como tienen prescripción a un número limitado de personas, ya sé que esto es un poco injusto, pero tenemos que pensar que lo que hay detrás de una multinacional no es una ONG. Es una empresa que está ahí y que en lugar de invertir dinero en el sector del reloj o del turismo, lo invierte en salud. Pero hay unos accionistas y hay unas familias que quieren sacar beneficios. Esto es así, nos guste o no nos guste. Entonces, yo creo que en este caso lo que han hecho ha sido reenfocarse y también se han puesto en un mundo que es muy importante, que es el mundo de la oncología. A día de hoy somos la empresa con más productos en el mercado para oncología, hasta donde yo sé del sector. Y puedo asegurarte que se invierte mucho, mucho. Cuando yo el otro día nos pasaron las cifras y realmente impone. O sea, creo que estamos en el ranking de la segunda empresa que más invierte en I+D. Dentro, incluso por delante de algunas que son más del sector, bueno, pues no del sector salud, sino de otros. Las cifras eran que tenemos un 22% de los empleados de Roche que trabajan en I+D y se invierten, me parece que la cifra eran 8.200 millones de francos suizos cada año en investigación. Quiero decir, no lo toca todo, es verdad que no lo toca todo, pero se está especializando. Si os acordáis antes, el Redoxon, que era un producto de Roche, eran las famosas vitaminas, lo vendió porque quería coger especialización en áreas de salud de más envergadura. Y con todo lo que sacó de todo eso, aparte de repartirse beneficios, me imagino, lo han reinvertido en temas, pues hoy por hoy están en antibióticos de última generación, tema que es muy importante de cara a futuro porque asusta lo que nos viene, y después, por otro lado, pues en temas de oncología. Gracias, Fina. Javier. Bueno, en mi caso estoy de acuerdo, existen ciertas incidencias, o sea, han habido ciertas incidencias sobre el control de la producción en el grupo. ¿Cómo se controla esto? Bueno, en la empresa tenemos un departamento de responsabilidad social corporativa que se encargan precisamente de estos temas. Se están invirtiendo muchos recursos y cada vez el departamento en general o el grupo es mayor y mayor precisamente para tratar de evitar estas incidencias. Nuria. Bueno, a mí creo que me tocó una más sencilla. Al final, el combustible que van a utilizar los coches de la tecnología, nosotros lo que hacemos es servirlo, ¿no? Al final, o hacerlo. Influimos, por supuesto, con un fabricante de coches o con la tecnología, pero al final lo servimos. Si los clientes necesitan biodiesel, pues nosotros pondremos biodiesel en las gasolineras. Y si necesitan patatas fritas, pues pondremos patatas fritas. Pero lo que quiero decir es que nosotros como empresa lo que tenemos que hacer es que un conductor haga una parada y encuentre el producto que necesita, ¿no? Hoy será esto y habrá que plantearse que igual mañana tienen que haber enchufes eléctricos porque los coches serán eléctricos y así sucesivamente, ¿no? Porque te tienes que mover un poco de la gasolinera a una estación de servicio, ¿no? Un poco a ser ese proveedor en la parada de un viaje. Y pondremos allí todo lo que podamos logísticamente para que la estación de servicio esté lo más suministrada posible, ¿no? Vamos a otra pregunta, así que os rogaría que sea una pregunta, porque así da tiempo a hacer otra más. Hola, yo es que tengo dos. Dos, pues Cortas. muy rápido, por favor. Vale, mira, tengo dos. Una pregunta es... Acércate el micro para que te escuchemos bien, por favor. ¿Cómo hacer bien las preguntas al mercado para poder escucharlos, para poder hacer bien la respuesta? O sea, ¿cómo hacer bien una pregunta? ¿Me entendéis? ¿Sí? Y otra pregunta es, ¿cómo pagar bien a tus empleados? Porque se paga muy poco, se gana muy poco, se hace lo que se puede. ¿Cómo mirar el sueldo ideal para que no estén desmotivados? Madre mía. Gracias, es que somos Somos otros, pero yo también soy empleado y de sueldo te Vamos a hacer puedo- una cosa. yo creo que aquí estamos Voluntarios para contestar la primera. El primero, el más rápido, que conteste la primera. Es más fácil que la segunda. Necesito La las segunda no depende de nosotros, o sea que al final yo quisiera ser la dueña de mi empresa, pero no lo soy. Pues entonces al vamos a final- la primera. ¿Cómo formular preguntas? Bueno, vamos a ver. Yo creo que no es tanto la pregunta que formulamos, sino de qué forma somos capaces de acercarnos a ese cliente o usuario en general,
Evidentemente hay infinidad y en este caso nosotros lo que estamos haciendo es, con toda transparencia, apalancarnos en expertos en el tema, porque hay infinidad de agencias o de empresas que están trabajando en este asunto y que tienen suficiente conocimiento del entorno como para asegurar que esas preguntas que vamos a hacer son las adecuadas. Y por nuestra parte lo que tenemos que asegurar es que las personas a las que se les va a hacer esas preguntas son las que realmente por segmento, por tipo, por lo que sea, son las que nos interesan, ¿no? ¿Cómo se hacen las preguntas? Pues yo creo que es un tema suficientemente interesante y amplio como para generar un debate en torno a eso, no aquí, sino en un entorno especializado, porque sin duda hay un terreno de aprendizaje ahí espectacular para todos. Bueno, tomamos nota para organizar otro foro, quizá un poco más especializado otro día a través de la escuela. Fina, no sé si querías apuntar. No. Es un poco cuando decía lo del el advisory board, va de esto, o sea, va de grupos de expertos que en un momento dado pues, son canalizados por personal externo para conseguir las preguntas que se requieren, la formulación adecuada. Y consciente que te puedes equivocar. Yo, por ejemplo, tengo un ejemplo. Yo tengo una segmentación de clientes en España precisamente y tenía un grupo de clientes que definimos en su momento como que eran, solo se les motivaba el precio y solo querían ir a precio de monolito y tal, ¿no? Entonces yo no podía hacer muchas acciones de marketing porque no lo conseguía convertir. Y resulta que de repente baja el precio del barril, el combustible baja del euro y este cliente empieza a poner combustible premium a saco y resulta que es que no era un price hunter, como lo llamamos, es que era un comprador inteligente, ¿no? Entonces, ¿cómo lo aprendes? Pues cuando te van pasando las cosas, ¿no? Y la experiencia te lo va dando, ¿no? Al final siempre tienes el riesgo de equivocarte, lo importante es no parar de leer, al final es un proceso, ¿no? Tienes una pregunta, investigas, indagas, aprendes y vuelve a empezar, ¿no? Si consigues hacer esto, pues cada vez vas mejorando, pero equivocarte... Y una última pregunta, que sea una, por favor. No, ya has hablado, otra persona, que escuchemos otra voz. Es lo que te decíamos. No son los responsables, lo han dicho, lo han contestado al principio, no son los responsables de esos departamentos y han contestado a la primera pregunta que has hecho. Una última pregunta y acabamos para pasar a la segunda mesa. Hola, ¿qué tal? Bueno, Inditex y Roche son empresas internacionales. El tema que ha pasado recientemente en Estados Unidos, si es que les va a afectar, ¿no? Como empresas y siempre he visto esto anteriormente. Bueno, en nuestro caso, Estados Unidos es un mercado en el que estamos empezando a crecer. Nosotros en Estados Unidos apenas tenemos 3 tiendas aún y Zara cuenta, me parece, con 16 o 17. No somos una de las empresas más afectadas, ni positiva ni negativamente. Yo creo que empresas en el sector de Nuria se pueden ver más afectadas que la mía en este caso. No sé si... Yo no tengo conocimiento. Espero que realmente no le dejen hacer todo lo que piensa hacer y que, por tanto, podamos salir todos beneficiados. O sea, es de suponer que habrán grupos de presión fuertes para que en determinados casos no pueda acampar por libre. Esto es uno de los comentarios que yo sí que he oído a mis compañeros de allí, porque sí, de Estados Unidos sí que lo hemos comentado en el sentido de decir, bueno, uy, ¿qué pasará ahora, no? Y esa es su respuesta, que esperan que alguien les frene para que no haya tanta catástrofe. Bueno, he de decir que la pregunta no estaba pactada, ¿no? Porque yo he estado tentado, se lo he dicho antes de comenzar la mesa redonda por esa pregunta, pero no era objeto de la mesa redonda y no hemos empezado por ahí, pero bueno, al final ha aparecido. Acabamos ya, os agradezco, Fina, Javier, Nuria y Xavier, que hayáis estado aquí. Los 4 exalumnos de EAE, muchísimas gracias. Un placer. Sira, cuando quieras.